Hermanos, Dios les bendiga. En esta preciosa tarde vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y el tema en sí se llama Caminando con Sabiduría. Muchas gracias te doy, eterno Dios, por la vida que me presta. Gracias por todas las bendiciones de tu mano. A ti te doy la honra y la gloria, Dios. Te pedimos entendimiento, sabiduría. Ayúdanos, Señor, en todo momento para ser hijos obedientes, entendidos. Y que tu palabra, Señor, nos dé discernimiento espiritual. Muchas gracias por todas las bendiciones de tu mano. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios 5, 15 al 17: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, y es el apóstol Pablo el autor, y va dirigido precisamente a los santos fieles en Cristo Jesús que están en esta congregación en Éfeso, y a los cristianos del siglo XXI también va dirigido este consejo, que es palabra de Dios. Algunos eruditos mencionan y dicen que fue una carta encíclica que debió de haber circulado por todas las congregaciones del Asia Menor. Y bueno, es lo que Pablo nos dejó, este precioso consejo, en el cual sí fue dirigido a la iglesia de Éfeso cuando él estaba en prisión. Y Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo también nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, en Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces es una carta dirigida a los gentiles. ¿De quién está hablando? Pues está hablando del único Dios verdadero, el eterno Elohim, el alfa y el omega, el todopoderoso. ¿De qué se está hablando? Precisamente para los cristianos que son llamados a vivir en luz, y es una demanda a una vida llena de sabiduría. ¿En qué tiempo está hablando? Bueno, Pablo mandó esta carta entre los años 60 y 62 después de Cristo, desde la prisión en Roma, precisamente a los creyentes que él había pastoreado. La exposición es en tiempo presente para la dispensación de la gracia. En Efesios 3:1 Pablo nos dice: está en la celda, está en prisión. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El propósito del pasaje en sí es que el hombre de Dios, nacido de Dios, ande como es sabio. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, consiste en llamar la atención, más que nada, para que el discípulo de Jesús se conduzca como una persona sabia en medio de una civilización postmoderna, haciendo la voluntad del Señor. Estamos en los tiempos finales y hay mucha depravación, pero podemos seguir el consejo de Dios, haciendo la voluntad de Él. ¿Para qué? Para que ya no seas insensato, sino entendido. El texto dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios, atendiendo nuestro andar, nuestro caminar. Esta palabra, mirad, habla de cuidarse a uno mismo. Da la connotación: pongan cuidado, estén atentos, miren por dónde van. Pero luego viene otra palabra, diligencia. Esta palabra significa hacer las cosas con cuidado, con prontitud, con una exactitud, o sea, con mucha atención, con diligencia,
cómo andéis. El verbo andar, esta palabra viene del griego peripateo, de donde se deriva periférico, y significa, todos conocemos, una ciudad tiene una avenida, periférico, que es alrededor de la ciudad, y quiere decir alrededor de lo que el Hijo de Dios debe andar. ¿En qué? En las cosas que le corresponden. Un médico hace las cosas relacionadas a su especialidad. Un militar hace las cosas alrededor de lo que le indica su oficio. De la misma manera, un hijo de Dios nacido de nuevo tiene que andar en las cosas que corresponden a un nacido de Dios. Hay actividades, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que vivir alrededor de ellas, no como necios, sino como sabios. La palabra necio viene del griego asofos, que significa ignorante, significa insensato, como una persona que no tiene cautela, una persona que es imprudente, insensato, falto de templanza, sin cautela, sin moderación. Es alguien que no sabe discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Hay cosas que no puede distinguir. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Bueno, Pablo nos enseña a través de esta carta: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra sabio viene del griego sofos, que significa una persona instruida, una persona hábil, una persona que ha experimentado, que es un perito, es un entendido, es una persona diestra, experta, una persona entendida. Sofos, perito. Un perito es una persona entendida. Por ejemplo, un perito en electricidad, perito en estructura, arquitecto perito. Bueno, son personas dedicadas a una especialidad, que son expertos. Y de esa manera, ¿perito en qué? El cristiano. Bueno, en hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Entendido en qué? Bueno, en el versículo 17 Pablo nos dice: por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. El asunto es que para andar de esta manera tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el principio? Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es una experiencia, es el mejor milagro que Dios puede hacer. Jesús le respondió y le dijo a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Es una frase en la cual nos dice, nos habla que es una imposibilidad, aunque la persona quiera portarse como un cristiano, pero como no tiene la naturaleza de Dios, no puede. Nunca va a poder. Entonces, nacer de nuevo es el inicio del andar en Cristo y conducirse con sabiduría. ¿Qué es nacer de nuevo? Es la experiencia más extraordinaria que una persona puede experimentar. Es el mayor milagro y es el inicio de andar con Dios y poder agradar a Dios. Se recibe por gracia, por medio de la fe, al escuchar el mensaje de salvación, arrepentirse y que Cristo ponga su naturaleza en la vida pecaminosa. La fe viene por el oír, sí, pero la fe genuina, la fe que salva. Entonces el mensaje se recibe por fe y tú crees el mensaje y viene el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es una palabra yuxtapuesta, metanoia, metanoeo, y significa un cambio de mentalidad posterior. Ese cambio de mentalidad viene cuando tú te arrepientes y Dios pone sus genes en tu persona. Hay un arrepentimiento. Después del arrepentimiento te conviertes y significa que vuelves a Dios. Tienes comunión con Él. Entonces, una vez que te arrepentiste, te convertiste y naciste de nuevo, es cuando Dios pone en ti la simiente de su nueva naturaleza.
y es cuando tiene los genes de Dios. La palabra nacer viene del griego genao y significa dar a luz. Significa que somos engendrados de lo alto, y espiritualmente hablando, nosotros somos engendrados por Dios. Si no somos nacidos de Dios, no somos nacidos de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice el texto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese ver no es natural, es espiritual. La palabra ver viene del griego eido, que significa percibir, reconocer, comprender, conocer, entender. Una persona que no es nacido de Dios no puede percibir, no puede comprender, no puede entender las cosas de Dios, la obra de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nacer de nuevo es el inicio para poder andar sabiamente como corresponde a un hijo de Dios. Por lo tanto, tú vas creciendo en los caminos de Dios, vas conociendo su palabra. Si una persona te ofende, perdonas. Si Dios te habla, obedeces. Recibes la instrucción de Dios. Hay temor. Como dice Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando eres nacido de Dios, ese temor no es de miedo, es un temor de agradarle, recibir su consejo, vivir en gratitud. El texto nos señala, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra aprovechar viene del griego, que significa rescatar, liberar, redimir. Bueno, esta palabra es usado en el texto para transmitir la idea de sacarle el máximo provecho, en este caso el tiempo. Pero en el griego, la palabra tiempo, hay dos palabritas. Uno es cronos y el otro es kairos. Y en este caso, Pablo se refiere a kairos, que significa momento, oportunidad, momento oportuno, ocasión. Entonces diría Pablo, aprovechando bien el tiempo, es redimir la oportunidad. Saquen el mejor provecho de las oportunidades. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad para testificar, para llenarse de la palabra de Dios, para testificarle a los inconversos, aprovechando bien el tiempo, agradando a su Señor. Se testifica a las personas para que sean librados de la condenación. Y es lo que necesitamos hacer. Como hombres entendidos, el hombre entendido sabe que tiene una ocasión, que la vida va pasando y hay que aprovecharla. Y que una vez que pasa la oportunidad, ya no regresa, ya no vuelve nunca más. Además está consciente que los días son malos. Y en esta ocasión Pablo nos dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad del Señor. Por tanto, no seas insensato, sino entendido. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, Jesús le dijo a unos judíos y pronunció estas palabras. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, pues es la voluntad de Dios que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. Y Pablo también nos dice que el cristiano debe de darle gracias a Dios. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Y Pablo nos dice en Colosenses 3:15, 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El creyente nacido de nuevo ha abrazado a aquel que es la sabiduría encarnada y tiene su palabra para que le guíe en todo momento, con sabiduría. Pablo también nos dice que los cristianos deben ser imitadores de Dios. Y si hay una cosa que tiene que hacer el cristiano es usar siempre, continuamente su cerebro. ¿Sí? ¿Para qué? Para analizar, reflexionar. ¿Es correcto esto que quiero hacer? De acuerdo a la luz del Evangelio, de acuerdo a los 10 testamentos, a los 10 mandamientos. Entonces, dice Pablo en Filipenses 1, 9, 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. Esta palabra, dokimazo, en el griego significa distinguir, examinar, para que aprobéis lo mejor. Una cosa es lo malo, otra cosa es lo bueno y otra cosa es lo mejor. Que seas sincero. Quiere decir que seas puro, significa que seas honesto, limpio, que seas probado por la luz del sol. Es probar algo para saber si es genuino. En los tiempos bíblicos, cuando hacían la olla de barro para tomar agua o para los alimentos, el artesano a veces no usaba el barro puro y usaba otra mezcla, y entonces la vasija se cuarteaba. Y lo que hacía era resanarlo con cera. Pero una persona versada, que sabía todas estas mañas, agarraba el cántaro y a la luz del sol, ahí podía ver si había cuarteadura. De esa manera, que sea sincero. Lo que está diciendo es que no tengas doblez, que tu vida no tenga enmiendas, tachaduras, ¿sí? Que seas irreprensible. Dios es lo que quiere, que nosotros conozcamos más de Él, ¿sí? Jeremías lo dice en Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el hombre en su sabiduría, mas alábese en esto el que debiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio y equidad. Que podamos conocer a Dios. Conocer a Dios involucra estar atento. Cuando una situación nada es bueno, hay que darle gracias a Dios. Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, conocer a Dios, podemos ver las pruebas, la lucha, y siempre hay un propósito para darle gracias a Dios. ¿Cuál es el enfoque de la condición caída? ¿Cómo vivían nuestros hermanos en la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era su naturaleza pecaminosa? Bueno, la naturaleza pecaminosa era, ellos eran insensatos, no eran sabios, eran necios. ¿Cuál es mi tendencia pecaminosa? Bueno, ser insensato, ser desobediente, ser irresponsable. La tendencia del hombre es creer ser autosuficiente en su vida espiritual, hacer sus propias reglas y justificar su propia conducta torcida. La tendencia del hombre es poner sus corazones en las cosas erróneas, no las de arriba. Entonces, ¿cuál es la condición caída? Bueno, es actuar por impulso, sin cautela, sin moderación, como una persona falto de inteligencia, de templanza, que actúa por instinto y emociones.
Y como no puede identificar las tentaciones, peca. Y el problema es que luego le echa la culpa a Dios. Los cristianos de Éfeso tenían esa tendencia, pero también nosotros en el pleno siglo XXI tenemos esas tendencias pecaminosas. Jesús lo dice de esta manera: y le compararé a un hombre imprudente. Escuchó el consejo, pero no obedece. Construye su casa sobre la arena. Vienen los problemas, vienen las nubes, tempestades, río, y cae la casa, porque no está bien cimentado. Pero si tú eres sabio, entendido, vas a obedecer el consejo de Dios. El enfoque entonces de la naturaleza caída, la debilidad del hombre, es desobedecer el consejo. Pero ahí está la solución. Y la necesitamos ese remedio. ¿Cuál es el remedio que Dios nos da? Escuchar su palabra, hacer el consejo, recibir las instrucciones, ser obediente. Entonces esta verdad absoluta viene a mi vida y me dice: sé sabio. Si yo he nacido de nuevo, tengo que crecer en lo espiritual. Tengo que crecer, no quedarme estancado, no quedarme como los arbolitos bonsai. Hay que crecer. La inmadurez detiene nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ir hacia la madurez. No podemos estancarnos, ¿sí? Entonces el evangelio viene a nuestra vida, escuchamos, hay disciplina, hay amonestaciones, lo recibimos, pero no podemos quedarnos como niños espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues teniendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, en esta tarde hemos escuchado el consejo de Dios. Vamos a reflexionar de esta manera. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mi vida, de tu vida como creyente? ¿Qué quiere Dios? Que te conduzcas en los caminos como una persona sabia. Mi querido hermano, señorita que me escuchas, es necesario hacer un análisis, considerar. Los incrédulos viven como viven porque su mente es vana. Ellos viven el presente, no ven el futuro. Ellos tienden a producir algo que no sirve con relación a la intimidad con Dios. Pero tenemos que reflexionar. Ser necio o ser sabio. Hay una parábola en donde Jesús habla en el libro de Lucas 12, 16 al 21. Habla con relación a una persona que tiene frutos y dice que tenía abundancia. Y bueno, y tenía un granero pequeño, pero él dice: ¿dónde voy a meter todos estos frutos que tengo? Ya sé, derribaré mi granero y haré uno más grande. Pero esta persona se equivocaba. Él dice: alma mía, muchas veces, tienes mucho para vivir y gozar. Los graneros están llenos. Repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero hay una voz que dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tenemos que ser sabios, hermanos. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos ser dirigidos a través de las Escrituras. La inmadurez nos trae problemas. Necesitamos ser maduros. ¿Por qué debo hacer lo que Dios pide? Dios exige. Bueno, los sabios de corazón heredarán honra. Los entendidos recibirán los mandamientos y guardan la sabiduría. De acuerdo a Proverbios 3:35, es lo que nos dice. Los sabios de corazón heredarán honra, mas los necios de corazón llevarán deshonra, ignominia.
El mismo Proverbio 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbio 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Analizando, ahí en donde estás, tú puedes reflexionar. Vivimos en un mundo sumergido en el pecado, colmado de malas noticias. Pero en medio de esa situación, tú puedes escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y puedes reflexionar: ¿cómo he vivido en estos últimos días? ¿Cómo me he desenvuelto ante la sociedad? Tenemos que hacer un paro, un análisis. ¿Verdaderamente seguimos los consejos de Dios? ¿Qué debo hacer? Dios quiere que tú seas sabio. Dios quiere que tengas el mejor conocimiento de su voluntad. ¿En dónde lo requiere? En tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Que el carácter de Cristo aparezca en tu persona. ¿Es tu caminar más íntimo con Dios? ¿Eres hoy más útil, más diligente en la obra del Señor? Pondera las cosas con cuidado antes de actuar para ver si es la voluntad de Dios, o te dejas dominar por los impulsos de la carne. Ahí en donde estás, puedes reflexionar y orar, pedirle a Dios, regresar a tu hogar, que Dios te dé sabiduría en hacer su voluntad, que Él nos capacite, que Él nos llene de su Espíritu Santo, que amemos su palabra. En tiempos peligrosos que vivimos, necesitamos la dirección de Él, andar en luz como hijos de luz. Muchas gracias, Padre, gracias por estos momentos bellos. A ti te doy la honra y la gloria, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, te pedimos entendimiento. Ayúdanos a discernir entre lo santo y lo profano, saber lo que te agrada y lo que te desagrada. Ayúdanos en todo momento. Ayuda a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos. Como dice tu palabra, siendo sabio. Muchas gracias. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Gracias. Muchas gracias.